Bien, pues para hablar de la menopausia nos acompañan hoy Montserrat Roura, es una mujer emprendedora, directora de producción y responsable del primer salón de la menopausia, Ella y el Abanico. También nos acompaña la doctora Inma González, médico experta en terapias alternativas y directora del Centro Médico Novadona en Barcelona y que nos trae su abanico. Y el doctor Mariano Durán, ginecólogo del Hospital Severo Ochoa de Madrid. Muy buenas tardes a los tres. Hola, buenas tardes. Y bienvenidos. La menopausia tiene incluso un día mundial que se celebra precisamente hoy. Señora Roura, ¿usted por qué se dedica ahora profesionalmente al tema de la menopausia? ¿Por qué decidió abandonar? Abandonar su trabajo y encararlo en este sentido. Porque me di cuenta de que había poca información y la que había estaba como muy desperdigada. Entonces, bueno, como siempre he sido una mujer emprendedora, decidí reunir toda la información en un salón donde hubo conferencias y stands para que la mujer justamente tuviera toda esa información reunida en un mismo lugar. Me he liado yo ahora con los nombres. Sí, ya me ha parecido. Bueno, a los doctores, aparte de provocar molestias como los sofocos, la menopausia por sí misma implica algún problema para la salud. Quiero decir, si la falta de producción de las hormonas femeninas deja a la mujer más vulnerable ante alguna enfermedad, ¿es así o no es así? Pues sí, la disminución de estrógenos produce en la mujer una serie de cambios metabólicos. Por ejemplo, cambia el perfil lipídico, el nivel de grasas en sangre. Hay más tendencia a aumentar el colesterol malo, disminuye el bueno. Hay más tendencia a resistencia a la insulina, por ejemplo. Hay un aumento del tejido adiposo y esto crea un aumento de adiposidad a nivel abdominal y por lo tanto aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces es un momento sin ser una enfermedad, porque la menopausia no es una enfermedad, es un evento fisiológico en la vida de una mujer, como puede ser la primera regla, los embarazos, el puerperio, la lactancia. Sí que es un momento en el que la mujer tiene que tomar riendas de su salud y cambiar de hábitos para tener un envejecimiento más saludable y evitar otros problemas como la decalcificación de los huesos, la osteoporosis. Yo estoy también de acuerdo. Pienso que la menopausia no es ni mucho menos una enfermedad, es una etapa fisiológica de la mujer, como lo es la adolescencia, como es la niñez o como lo es la senectud. Lo que pasa es que en determinadas ocasiones las alteraciones fisiológicas que presenta la mujer menopáusica no resultan bien compensadas en el organismo y entonces interfiere con la actividad habitual y ahí se convierte en una verdadera enfermedad que tendremos que tratar. La menopausia, tengamos en cuenta que está adquiriendo una importancia creciente, no solo porque la población femenina menopáusica aumenta debido a la longevidad. No es extraño pues, que las mujeres hoy día lleguen a los 80 y tantos años, sino porque además lo hacen a expensas de la etapa más tardía de la menopausia. Y por otra parte se les exige a la mujer menopáusica hoy día un rendimiento personal, social y laboral que tenemos que tratar, lógicamente. ¿Y se sabe exactamente por qué se producen los sofocos, que es uno de los síntomas que resultan más molestos para las mujeres? Pues sí, como el nivel de hormonas a nivel ovárico disminuyen, los estrógenos y la progesterona, el hipotálamo, el centro regulador de las glándulas periféricas, como los ovarios, en un intento de mantener el nivel de estrógenos elevado, lo que hace es aumentar su función. Entonces resulta que en el hipotálamo también está el centro termorregulador y por eso se producen estos trastornos vasomotores, porque hay una afectación del hipotálamo, un aumento de FSH, LH, que son hormonas hipotalámicas. ¿Usted cómo lo ha vivido esto? Yo con el abanico, arriba ¿no? y para abajo, evidentemente. Hay muchas sintomatologías, de ahí justamente nuestro nombre del abanico, pero si es duro a veces es muy difícil de... Y sobre todo además existe la típica frase, estás menopáusica, puesto que... Una frase muy machista, por cierto. Y muy despectiva, que claro, como uno de los síntomas es la irritabilidad, entonces es muy fácil decir, estás menopáusica, ¿no? Yo pienso que cuanta más información haya, más comprensión habrá
hacia este síntoma y por lo tanto menos insultos. Porque en los hombres existe una etapa similar a la menopausia en las mujeres. No, no existe semejante porque no tenemos estrógenos. Entonces, yo lo que sí que quisiera indicar es que los sofocos, aunque es un síntoma muy llamativo y que es un síntoma muy molesto en la mujer menopáusica, es un síntoma que desde el punto de vista orgánico tiene poca importancia, es decir, tiene poca repercusión en la salud de la mujer. Será molesto, pero no es malo. Y es una de las razones más importantes por las cuales nos obliga a instaurar un tratamiento en la menopausia. ¿Y qué hábitos serían aconsejables para mejorar la salud de la mujer cuando entra en esta etapa? Sobre todo hábitos dietéticos. Nosotros, como médicos, tenemos una función preventiva en la población. De hecho, la medicina nació de la dietética. Los antiguos griegos tenían las 5 leyes de la higiene y enseñaban a cómo vivir para no enfermar. Y pienso que hay que recuperar el concepto hipocrático de higiene y que el alimento sea nuestro medicamento. Entonces, bueno, hay que explicar a nuestras pacientes que va a haber una tendencia al aumento del colesterol, como he dicho, que hay una tendencia, ellas lo notan, te lo explican, que están engordando y no saben por qué. Y precisamente las mujeres más delgadas son las que más engordan, porque el tejido adiposo tiene un mecanismo para seguir produciendo estrógenos. Es un mecanismo que convierte la androstenodiona en estrona. Entonces, las mujeres más delgadas aumentan 3 o 4 kilitos, sobre todo a nivel abdominal, y en cambio las más gorditas, incluso la desaparición de la regla la tienen más tarde. Entonces, hay que aumentar el ejercicio físico. Aparte de las pautas alimentarias que hay que dar a las pacientes, ellas, las que hacen ejercicio, ya ven que para mantenerse en su peso y para mantenerse bien tienen que hacer más ejercicio. Pero cuesta, ¿eh? Cuesta. Parte de aquí cuesta muchísimo. Pero vale la pena. Y muchas mujeres encuentran en el ejercicio físico una válvula de escape al estrés, a la irritación, a la ansiedad. Hay muchas que comienzan a correr a los 40 años. Yo me encuentro con mucha gente que pero empieza a correr a los 40 años. En cambio, hay otro tipo de mujeres que prefieren pues, técnicas como el yoga, como el tai chi, que es meditación Pilates, en movimiento, también, porque necesitan más pues, la tranquilidad que da este tipo de ejercicio. Y aparte de esto, bueno, suplementos, hay que cuidar los huesos. Entonces, suplementos en calcio, en vitamina D y por ejemplo, nosotros recomendamos pues, el colágeno, que va muy bien para mantener la estructura, porque el hueso no solo son sales cálcicas, por mucho calcio que tomes, como no haya una buena estructura de colágeno donde se fije, las sales cálcicas no van a poder fijarse. Entonces, alimentación, ejercicio y gestión del estrés. Yo estoy de acuerdo con que las medidas preventivas son ideales para prevenir un estado patológico de la menopausia, es decir, para que la menopausia no se transforme en clínicamente sintomática y nos imposibilite hacer una actividad normal que nos obligue a hacer un tratamiento. Creo que lo más importante, efectivamente, es que la dieta sea adecuada. Es que, dado que nuestra población femenina generalmente la ingesta de calcio, y creo que estarás de acuerdo, es bastante pobre, pues casi sistemáticamente hará falta un aporte externo de calcio y vitamina D, que efectivamente que no lleven una vida sedentaria, que lleven una vida que anden 20 minutos de prisita todos los días, que no fumen, que no beban, que no tomen alcohol, que eviten los hábitos tóxicos, pero lo más importante yo creo que es cómo llegamos a la menopausia, es decir, cómo hemos llevado la vida premenopáusica anteriormente. Evidentemente no es lo mismo una paciente que en relación con la osteoporosis, en relación con el calcio que tienen los huesos, no es lo mismo una paciente que llega a la menopausia con unos niveles de calcio en sus huesos muy disminuidos, en cuyo caso la reserva que tiene es pequeña para la pérdida, que una paciente que lleva con unos niveles de calcio en sus huesos bastante buenos. Entonces, creo que lo importante es indicar a la menopausia los hábitos de vida que se han llevado anteriormente, durante la juventud, durante la vida fértil. Hoy, como decía al principio de esta tertulia, se celebra el Día Mundial de la Menopausia y nosotros, pues aparte de hablar y de reflexionar sobre ello en esta mesa de debate, pues hemos querido dedicarle una canción. Y para